Hola Libra, ¿cómo están? Bienvenidos a Horóscopo esta semana, 3 al 9 de mayo, aquí en el Tarot de Carle. Feliz de verlos, de reencontrarnos domingo a domingo. Pero también acuérdense que yo los miércoles hago en vivo a las 6 de la tarde, hora de Calgary. Si algún día me quieres acompañar, conéctate tempranito, a las 6 en punto. Estamos empezando los en vivos para que hagas una pregunta gratis de lo que tú quieras. Tu palabra clave, desapego. El desapego es bueno, el desapego es importante, sobre todo el desapego al resultado. Funciona bastante bien porque al final uno se quita muchas ansiedades. Vamos a ver aquí. Tu número es el 5, cambio, Libra, vienen cambios para ti. Los cambios son buenos, los cambios siempre son positivos. Vamos a ver tu pirámide, como siempre, la invitación a que te suscribas y actives las notificaciones. Recuerda, esta semana van a haber situaciones para demostrar desapego y abrirse a los cambios, que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque algo en tu vida va a cambiar y tienes que desapegarte como que de otra cosa. Trabajo. Esta semana temas de trabajo que salen a la luz de manera positiva. Evolución que llega, desarrollo, soluciones, elecciones que tienes que tomar desde la intuición. Hazle caso a tu voz interior. Viene una pelea, un conflicto con alguien como que te va a querer provocar. No caigas en provocaciones, no caigas en conflicto con nadie. Más bien, enfócate en que hay un riesgo que tienes que asumir esta semana y que es positivo hacerlo. Este riesgo se está viendo en el área profesional. Puede ser que sea el momento de crecer. Si eres un emprendedor sobre todo, aunque ustedes saben que yo los veo aparte, pero si eres un emprendedor sobre todo, a lo mejor llegó el momento de pasar al segundo nivel de tu emprendimiento, como de buscar un poco más, de no quedarte en la parte superficial, sino de, bueno, me lanzo un poco más allá. También están hablando las cartas de que esto pudiera darse en un tema personal a través de la visión de ti mismo, cómo te ves a ti mismo y qué versión de ti quisieras empezar a desarrollar esta semana. La suerte te va a estar acompañando. Hay situaciones afortunadas que tú vas a vivir, entre comillas, salvarte de algo, como que me salvé de que, no sé, no quiero poner nada muy negativo porque con las cartas abiertas eso se puede crear una profecía, pero es una semana donde tus ángeles, tus guías y tu cuadro espiritual de alguna manera va a estar pendiente de ti, va a estar protegiéndote, va a estar apoyándote. Entonces eso te va a dar mucha seguridad para moverte hacia la evolución de otras cosas. Persona del pasado que llega, alguien que te engañó, que te mintió, quiere venir como a redimirse, a pedir perdón. Hay alguien que llega como que perdóname, por ahí a lo mejor viene el conflicto, la pelea, porque no veo que sea muy fácil que tú quieras ceder a esta persona. Sin embargo, el perdón habla más de nosotros que de la otra persona, ¿ok? Vivir con rencor hacia alguien, eso, la otra persona no le llega esa energía en realidad. Eso se va para adentro de uno mismo. Con respecto a las elecciones que vas a hacer esta semana, recuerda hacerle mucho caso a tu voz interior. Tu salud va a estar perfecta, perfecta, 10 de 10. Si te sientes mal, te vas a estar recuperando. Si te sientes bien, te sigues sintiendo bien. De hecho, las cartas están invitándote a que inicies algún deporte o que inicies alguna actividad física, te inscribas en el gimnasio, hagas natación, porque te vas a sentir todavía mejor, te vas a sentir como más activo todavía. El dinero de ustedes, inversiones que conviene hacer. Esta es una semana para que te sientes con un agente financiero, con un experto en finanzas, en inversiones, a ver de qué manera puedes diversificar tu portafolio o puedes diversificar tus ganancias, porque va a haber sorpresas gratas por ahí, mejor utilización del dinero. Si estás buscando trabajo, esta semana tú mismo vas a ver opciones, vas a ver posiciones que van a ser positivas, aplica, porque por ahí puede venir un trabajo mejor de lo que la gente te ha dicho. Es como que no, la gente te dice, no, pero ¿por qué no te pones a hacer esto? ¿Por qué no te pones a hacer lo otro? Sigue tu propio criterio, sigue tu propia intuición, aplica hacia algo que te va a llamar la atención, a pesar de que a lo mejor no le guste tanto a la gente que te rodea. En eso se refiere con tomar la decisión por ti mismo. Trabajadores y emprendedores, esta es una semana para enfocarse en trabajar, en producir.
no estar pendiente de chismes, no estar pendiente de rivalidades, no estar pendientes de ser los profesionales de nadie, ni tú hacia ellos, ni ellos hacia ti. Confía porque se va a abrir una puerta esta semana de mayores ganancias, mayor relevancia, capacidad de destacar en tu trabajo y en tu emprendimiento, siempre y cuando te enfoques en ti, en lo que tú estás haciendo y en lo que quieres desarrollar, y no permitas distracciones con chismes, peleas, discusiones o provocaciones hacia tu persona. Vamos a ver el amor. En el amor, esta es una semana de mucho compartir. Los que están en pareja los veo compartiendo desde lo íntimo y lo tierno. Es reencontrarse bajo las sábanas con mucha ternura, con mucha entrega, con mucha, como una luna de miel que se vive nuevamente en pareja, sin necesidad de viajar, sin necesidad de trasladarse a ningún lugar. Ahora, si está dentro de las posibilidades de ustedes una escapada romántica o una velada, háganlo. Váyanse porque les conviene muchísimo tiempo de calidad en pareja. Y si no, a veces uno resuelve con lo que tiene en su casa. Y lo digo como madre de niños pequeños, nosotros no las inventamos como se puede. Háganle. Los que están solteros, esta semana es momento de concretar o de responderle a alguien. Si hay alguien que estaba detrás de ti, llegó la hora de decirle que sí o decirle que no, pero hay que liberar un poco esa energía. También puede que conozcas a alguien esta semana que se convierte en una relación importante. Acepta las invitaciones. De todas maneras, hay alguien que te mueve el piso, que te gusta, que se siente mucho esa emoción, y esta semana vas a saber de esa persona o va a haber un movimiento favorable con esa persona. Un acercamiento, un algo. Se ve algo muy bonito. El anclaje de Libra esta semana, todo se da como yo quiero. Escríbanlo porque ustedes en un área de su vida esta semana van a recibir una bendición grande. Pero no se me distraigan, no estén pendientes de nadie. Todo se da como yo quiero. Todo se va a dar como tú quieres, Libra. Solo que lo tienes que decretar. Todo se da como yo quiero. Recuerda darle me gusta al video, compártelo con quien quieras. Vamos a ver qué arcángel te acompaña esta semana. El arcángel Uriel, y te dice: la vida es maravillosa, maravíllate a través del poder de los pensamientos positivos. Un éxito inspirador es que se está viendo. Lo que pasa es que hay como una distracción que no te está dejando verlo. Póngase sus gringolas y miren hacia adelante. Vamos a ver tu afirmación. Cuando me siento bloqueado emocionalmente, estresado o abrumado, respiro. Y eso es lo que tienes que hacer esta semana. Cuando me siento bloqueado emocionalmente, estresado o abrumado, respiro. Y la respiración que habla aquí es respiración consciente. Que eso le hace el switch al cerebro. Bueno, por ahora les doy un beso grande y nos vemos pronto por aquí por el canal.